Muy buen día para todos los estudiosos del grupo de preceptos, amigos, suscriptores, familia en general. Les habla Mercedes. Bienvenidos a todos a la clase de la semana número 48. Estamos ya por concluir dentro de 3 semanas más después de esta, el libro de Deuteronomio. Hoy vamos a continuar con el capítulo 16, versículo 18, y vamos a llegar hasta el capítulo 21, versículo 9. Y también quiero comentarte que el nombre de la porción de estudio de esta semana es Shoftim, así como lo estás viendo en pantalla, y esta palabra significa jueces. Así que iniciamos en Deuteronomio 16, 18, donde nos dice: nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Un juez es una persona que ha recibido autoridad para pronunciar sentencias de acuerdo a la Torá sobre las obras o palabras de otras personas. Así que el juez tiene que condenar al culpable y absolver al inocente. Los oficiales son los que ejecutan las órdenes del juez. El juez no hace mucho sin el cuerpo de policías, ¿verdad? El cuerpo policial que le apoya en sus órdenes para que éstas se cumplan. Y también la policía, los oficiales, no funcionan bien sin los jueces porque tienen que saber qué órdenes van a ejecutar. Así que estos dos tipos de funcionarios tienen que trabajar en conjunto y paralelamente para que la sociedad se beneficie de ellos. Aquí en este versículo que tenemos en pantalla dice: en todas las ciudades. Y había 3 tipos de tribunales en Israel, con 3 jueces, con 23 jueces, y el Gran Sanedrín con 71 jueces. Las ciudades con menos de 120 habitantes tenían un tribunal, el Beit Din, de 3 jueces. Las ciudades con más de 120 habitantes tenían su tribunal de 23 jueces llamado Pequeño Sanedrín. Y las cortes de 3 jueces solo podían dictar sentencias sobre asuntos monetarios. Para dar una sentencia de vida o muerte hacía falta un tribunal de 23 jueces. En Jerusalén había 3 tribunales, 2 de 23 jueces y uno de 71, en el cual el sumo sacerdote era el líder principal. Y este último es el que fue llamado el Gran Sanedrín. Los hombres del Gran Sanedrín se reunían en un lugar designado para ellos en el templo. El versículo 16 dice: no torcerás la justicia, no harás acepción de personas ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La palabra hebrea que se tradujo como justicia o juicio es mishpat. Así que para no torcer un veredicto, no se puede seguir la justicia que le parezca bien al hombre, sino la que al Padre Celestial es la que está mandando en su Torá. Te dejo esta cita aquí en Romanos 2:20, donde dice que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento de la verdad. También el Romanos 7:7, que dice: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley, la Torá? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la Torá, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, si la Torá no lo hubiera dicho: no codiciarás. También te dejo esta cita de Romanos 7:12. Así que la Torá es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. En la Torá vemos que está expresada la justicia del Padre Eterno, que es la base para un veredicto correcto. No se puede torcer la Torá ni para juzgar ni para legislar. La Torá tiene que ser la base
para que el sistema judicial de cualquier país sea justo, no los criterios humanistas ni lo que piense la mayoría de la población. El hecho de que la mayoría de un pueblo tenga cierto comportamiento no significa que sea un comportamiento justo. No es lo mismo lo común que lo normal, porque un comportamiento común no necesariamente tiene que ser normal. Así que según las normas establecidas para el hombre, hay una sola justicia verdadera y esa justicia ha sido revelada de dos maneras, en la Torá y en Yeshua el Mesías, como lo vemos escrito en Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la Torá, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la Torá y los profetas. No dice al contrario de la Torá, sino aparte de la Torá, queriendo decir que la Torá manifiesta la justicia del Padre Eterno y además Yeshua revela la misma justicia de una forma diferente, pero no es otra justicia. El Mesías es la justicia del Padre Celestial, como lo vemos aquí en esta cita en 1 Corintios 1:30. La palabra griega que fue traducida como justificación significa tanto como justicia y también justificación. La expresión que vimos aparte de la Torá en Romanos 3:21 no significa que sea otra justicia diferente a la Torá, sino que la justicia del Padre Eterno se ha manifestado de otra manera que no sea solamente a través de las Escrituras. Son dos revelaciones de su justicia, la Torá y el Mesías, pero es la misma justicia revelada de dos maneras. Aparte de la Torá podría entenderse como además de la Torá, paralelamente con la Torá. Es decir, que siempre está en armonía con la Torá, pero de forma diferente, porque vemos que una cosa no contradice a la otra. Deuteronomio 16:20 dice, la justicia y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. La justicia, como bien sabemos, es uno de los pilares fundamentales para la sociedad. Se repite 2 veces y está hablando de 2 manifestaciones de la justicia que hay que buscar. En hebreo dice perseguir. Como hemos visto antes, la primera está en la Torá, está escrita, y hay que perseguir esta justicia para obtener una vida larga en la tierra con shalom, con paz y con prosperidad. Pero la otra justicia que ha sido revelada, además de la Torá, es Yeshua, el Mesías, la Torá viviente. Hay que perseguir esa justicia de Dios dada por medio de Yeshua para obtener vida eterna, como lo vemos escrito en Romanos 3, del 22 al 24. Estas dos manifestaciones de justicia del Padre Celestial se encuentran en Apocalipsis 14:12, donde vemos que está escrito aquí, según este texto, que los santos son los que buscan estas dos manifestaciones de justicia, la Torá que le fue revelada a Moisés y la fe de Yeshua. Deuteronomio 16:21 dice, no plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios que harás para ti. Antiguamente había una costumbre de plantar árboles en las entradas de los templos paganos. Así que está prohibido plantar árboles en el monte del templo. Como se habla de cualquier árbol o madera, se deduce que no está permitido hacer construcciones de madera junto al templo. Este mandamiento también ha dado lugar a costumbres de no colocar flores en las sinagogas, por lo menos no cerca del arca sagrada donde se guardan los rollos de la Torá. Dice el versículo 22, ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece el Señor tu Dios.
La palabra hebrea que ha sido traducida como pilar es matzebá, que tiene que ver con una sola piedra grande que sirve como altar. En el tiempo de los patriarcas, el Padre Celestial lo aceptó, pero por causa de las prácticas idolátricas precisamente de los cananeos que usaban ese tipo de piedras, se volvió una abominación para el Padre Eterno. Y aquí en pantalla te estoy dejando algunas de las citas que podemos revisar para ver que en la época de los patriarcas sí estaba permitido estos de los pilares. Los israelitas solo podían hacer altares construidos con piedras o de tierra. Y ahora estamos en el capítulo 17 de Deuteronomio y el primer versículo dice, no sacrificarás al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa abominable al Señor tu Dios. Isaac no podía haber sido un sacrificio al Padre Celestial porque recordemos que él no era perfecto del todo. Sin embargo, Yeshua sí pudo ser ese sacrificio perfecto porque él no tenía pecado. En Deuteronomio 17:3, la Torá prohíbe la astrología. Es esa lectura de los horóscopos para buscar el porvenir. Y en el versículo 8 dice, si un caso te es muy difícil de juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, o entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Si un caso es demasiado difícil, dice, para ti, para poder juzgarlo, y aquí se está hablando a los jueces de las diferentes ciudades de Israel. La Torá fue escrita, como vemos en primer lugar, a los jueces en Israel. En casos de conflicto, cuando los jueces menores no podían resolverlo, tendrían que recurrir a instancias más altas, a las autoridades, por ejemplo, en Jerusalén, que son los sacerdotes levitas y un juez principal. Deuteronomio 17:9. Aquí dice, y al juez que oficie en aquellos días, y habla de un solo juez para cada generación. Era el juez principal. Más adelante, en Deuteronomio 19:17, se habla de los jueces que haya en esos días. Y esto nos enseña que entre los jueces que hay uno que es el principal. Deuteronomio 17:11 dice que según los términos de la Torá que ellos te enseñen y según las sentencias que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Esto nos enseña que parte de la obediencia de la Torá es obedecer los decretos de los sabios. No obstante, la sentencia que dictan las autoridades tienen que estar de acuerdo a la Torá del Padre Celestial. En el Talmud de Jerusalén dice que se podía pensar que incluso si te dicen que la derecha es la izquierda o que la izquierda es la derecha, aún así debes de obedecerlos. Pero para mostrar que no es así, el versículo declara ni a la derecha ni a la izquierda, como lo vemos aquí en Deuteronomio 5:32 y también en el 28:14, lo cual implica hasta que te digan que la derecha es derecha y que la izquierda es izquierda, hasta que te digan eso, entonces tú también tienes que obedecerlos así porque están de acuerdo a la Torah. Y esto concuerda cuando lo comparamos con Hechos 4 del 18 al 20, donde vemos que está escrito que cuando los llamaron y les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, hablando aquí de Pedro y de Juan, ellos les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios.
porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y también en Hechos 5:29 dice, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Deuteronomio 17:12. Aquí en este versículo vemos que es sumamente grande la autoridad que se le delega al Sanedrín en Jerusalén, con pena de muerte al que resiste la sentencia de esa Suprema Corte. Esta Corte Suprema está puesto en lugar de Dios y el que resiste la autoridad puesta por él, le resiste a él mismo, lo cual esto es un delito grave. Y en el versículo 13 vemos que la sentencia de muerte sobre un rebelde sirve no solo para quitar el mal del medio de Israel, sino para producir respeto y temor reverente al Padre Celestial y a las autoridades puestas por él. En Deuteronomio 17:14 vemos que la Torá prevé que el pueblo iba a pedir un rey. La iniciativa de tener un rey no vino del Padre Celestial y esa palabra se cumplió en 1 de Samuel 8:5, donde dice que el pueblo pidió un rey. Y el propósito de esta petición no fue para cumplir la Torá, sino porque ellos querían ser semejantes a todos los demás pueblos en la tierra. Así que el Padre Celestial también había dicho a Abraham en Génesis 17:6 que de él iban a salir reyes, lo cual constituye también una base para que hubiera reyes en Israel. Deuteronomio 17:15. Aquí nos está enseñando varias cosas importantes en cuanto al reinado en Israel. Y lo primero es que el rey tiene que ser escogido por el Padre Celestial por medio de sus profetas. Lo segundo es que el rey está colocado en una posición sobre Israel. Lo tercero es que el rey es puesto por el pueblo en la forma de gobierno que el Padre Celestial establece. Tiene que haber una colocación en el momento de la instalación de la autoridad entre el Padre Celestial y el pueblo que va a ser dirigido por esa autoridad. Y como punto 4, también vemos que el rey tiene que ser israelita de nacimiento, no puede ser un extranjero. Deuteronomio 17, versículo 16 y 17 dice que además el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por este camino. Tampoco tendrán muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Bueno, pues aquí vemos el ejemplo del rey Salomón y vemos que él pecó en estas tres áreas. Bueno, como primer punto vemos que él tuvo muchos caballos e hizo que el pueblo volviera a Egipto para comprar caballos. La escritura dice que solo puede poseer los suficientes para sus carros. La segunda área que pecó es que vemos que el rey Salomón tuvo muchas mujeres que desviaron su corazón, y aquí te estoy dejando la cita primera de Reyes 11, versículo 3 y 4. Según las escrituras, solo podía tener 18 mujeres y esto fue porque lo basaron con el texto de Segunda de Samuel 12:8, donde el Padre Celestial habla de añadir 2 veces más a lo que el rey David ya tenía, y en ese entonces tenía 6 esposas. Y como tercer punto, vemos que Salomón tuvo mucha plata y mucho oro. Y te dejo estas dos citas, Primera de Reyes 10:21 y también el versículo 17. Dice que solo puede poseer lo suficiente para adjudicar para su corte. Así que por pecar en estas tres áreas, el Padre Celestial le levantó tres enemigos. Y aquí te dejo las citas que también están en Primera de Reyes, capítulo 11.
Si el rey Salomón hubiera obedecido a la Torá, no hubiera caído en pecado. Todas las caídas de los hombres desde Adán hasta la fecha han sido, son y serán la consecuencia de no haber hecho caso a los mandamientos del Padre Eterno que están escritos en la Torá. Deuteronomio 17, versículo 18 y 19. Vemos que la Torá tenía que ser la base del reino. Por esto, el rey tenía que escribir un Sefer Torá para sí y para leerlo todos los días. El versículo 20 dice, para que no se eleve su corazón, este era el propósito, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Una lectura diaria de la Torá produce temor del Padre Celestial y humildad de corazón para la observancia correcta a la instrucción del Padre. Así que vemos que el antídoto para la falta del temor a nuestro Padre Celestial es la lectura de la Torá todos los días de la vida. Deuteronomio 18:4. Dice, le darás las primicias de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas. Esta palabra que se tradujo como primicias es la palabra reshit. Recordemos que es la primer palabra de la Torá, con lo que inicia la Torá, y esto lo vemos en Génesis 1:1. Porque el Señor tu Dios lo ha escogido a él y a sus hijos entre todas las tribus para que esté allí y sirva en el nombre del Señor para siempre. Y si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel en que resida, y llegue con todo el deseo de su alma al lugar que el Señor escoja, y vemos aquí la actitud que hay que tener para servir al Padre Celestial de una manera correcta, porque el que no tiene esa actitud no puede hacerle un servicio agradable. Ese deseo es como un fuego dentro del alma del siervo del Padre Celestial. El fuego en los sacrificios, recordemos que produce un olor fragante delante de nuestro Señor. Si no hay fuego en nuestras almas a la hora de servir al Padre Eterno, entonces no somos agradables delante de sus ojos. Deuteronomio 18:7 dice, Él ministrará en el nombre del Señor su Dios, como todos sus hermanos levitas que están allí delante del Señor. Servir en el nombre significa tener autorización para hacerlo. Vemos que el levita tiene autoridad para servir delante del Padre Celestial y lo mismo que el profeta. Deuteronomio 18, versículo 10 y 11. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o que sea agorero o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Según los comentarios rabínicos, adivinar es coger una vara y hacerle una pregunta, así como ¿debo de ir o no debo de ir a tal lugar? Algo así, como un ejemplo. Según los sabios, un pronosticador se refiere a uno que hace trucos de magia. El texto hebreo dice que toma los ojos, eso es lo que dice en el hebreo, que tiene el mismo significado que les tome el pelo, es decir, que uno que engaña al público con trucos y artes mágicos. Y según los comentarios rabínicos, un augurero es uno que actúa a base de que, bueno, pues si estaba comiendo un pan y se cayó de mi boca, o si algún venado cruzó el camino, pues ya piensan que es una superstición. Esto es un supersticioso. Y un hechicero
Según los comentarios rabínicos y según las palabras que están en la Torá, un hechicero es uno que practica la magia negra. Un encantador es uno que agrupa reptiles en un lugar para practicar hechicería o adivinación. Y un medium es uno que piensa que el espíritu de un muerto habla a través de él. Un espiritista es uno que consulta a una calavera o a una persona muerta, o va a los cementerios para comunicarse con los espíritus de los muertos. Y todos estos son ritos que son hechos con espíritus inmundos. Así que repito que las palabras que son usadas al español que son utilizadas en la traducción no coinciden necesariamente con la explicación que estoy dando, porque esta explicación está hecha en base a las palabras en el hebreo, en el original, no en base a las palabras en el español de las Biblias. Deuteronomio 18:12 dice, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Cualquiera que practique el ocultismo se contamina espiritualmente y luego psicológicamente y físicamente. El que practica ocultismo es abominable para el Padre Celestial. La práctica del ocultismo fue la principal razón por la que las 7 naciones fueron destruidas y expulsadas de la tierra de Canaán. Debemos nosotros de tener cierto conocimiento de las prácticas ocultas para detectarlas en la sociedad y en las personas que nos rodean. 2, para saber ayudar a los que desean ser libres de esos poderes malignos. Y 3, protegernos para no ser engañados pensando que esas cosas son lícitas para nosotros. Deuteronomio 18:13 dice, serás intachable delante del Señor tu Dios. Y aquí vemos un precepto que es muy hermoso porque esto nos enseña que el que practica alguna de estas cosas nunca podrá llegar a la perfección espiritual. El versículo 14 dice, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Esas personas habían prestado su oído para escuchar a estas personas que estaban practicando hechicería y a los adivinos. Dice el Señor, a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Así es que el profeta como Moisés es presentado aquí en contraste con los adivinos y con los hechiceros de las naciones gentiles. Por un lado, hay algo semejante entre estas prácticas ocultas y el ministerio del profeta, pero por otro lado es algo totalmente diferente. ¿Se parecen en qué? Se parecen en que están operando desde una dimensión sobrenatural y espiritual, y se diferencian en que las fuentes de esos poderes o revelaciones son opuestas. Los adivinos están bajo la influencia de Satanás y los malos espíritus, y los profetas están bajo la influencia del Espíritu del Padre Eterno. Los falsos profetas se parecen a los verdaderos, pero su fuente de inspiración no es el Padre Celestial. Y entonces, como estamos viendo aquí en Deuteronomio 18:14, dice que esas naciones escuchan a los que practican hechicería. Deuteronomio 18:15 dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Y esta fue la misma palabra que en el momento de la transfiguración de Yeshua, estando con Moisés y estando con los profetas, es la palabra que el Padre Celestial dijo, a él escuchen, a él, haciendo referencia que es el profeta que él estaba levantando, porque ese profeta iba a hablar las palabras del Padre Celestial. Es decir,
ese profeta que se está profetizando, valga la redundancia, aquí en Deuteronomio 18:15. Ese profeta era Yeshua y él lo estaba levantando porque iba a hablar Torah. El término español de profeta viene del latín, de la misma palabra, profeta, que significa hablar en vez de ser un portavoz de, hablar ante alguien, hablar en voz alta. También significa predecir, pero en el griego clásico significa predicador. Pero en el término hebreo, profeta es naví. Así que de una raíz que significa llamar, que significa convocar. La forma hebrea es pasiva y significa llamado, convocado. Y bueno, pues hoy vamos a ver algunos puntos que nos muestran cómo es llamado este Naví, cómo es llamado este profeta, y también vamos a ver un poquito del mensaje de diferentes profetas que el Padre Eterno levanta. Esto da para mucho, solamente lo voy a comentar, son demasiadas citas bíblicas, pero cuando menos vamos a tener un entendimiento de los profetas, porque su llamado, la persona que es llamada como oficio, el llamado, el origen de este llamado no es humano. Es un llamado que es divino y viene de parte del Espíritu del Padre Eterno. Hay demasiadas citas, como te digo. La autoridad del Naví está sobre el sacerdote y tenemos el ejemplo de Moisés. Está sobre el rey y tenemos el ejemplo de Samuel. También la autoridad del profeta es que está sobre el pueblo. Puedes revisar Isaías 6, 9 y 10. También puede estar sobre las naciones. Puedes revisar Jeremías 1. Y la misión del profeta es práctica, es oral, es la boca. Puedes revisar Éxodo 4, 16, Jeremías 1 también. Y también su misión puede ser escritural. Ahora, en relación al mensaje del Naví, el origen del mensaje es una llama divina. Es una luz porque trae revelación, y en el sentido de calor de una llama divina, el calor significa inspiración. La forma del mensaje del Naví, bueno, pues puede ser en el tema de que sea verbal, puede ser hablado, como en el caso de Moisés, o puede ser cantado, como en el caso de David. Pero también la forma de mensaje puede ser visual. Puedes revisar Jeremías 23. Y también la forma del mensaje puede ser el mensaje vivido, que es representativo, con acciones simbólicas, o personalmente, como en el caso de Oseas. Puedes leer ese libro, es muy corto. Y también, pues, personalmente, perdón, como en el caso de Jonás, y familiarmente, como en el caso de Oseas, que fue algo muy fuerte. Y el tiempo del mensaje de un profeta puede ser en pasado, en presente y en futuro. Si tú sabes algo de esto, te va a sonar mucho, aunque lo esté platicando. Yo sé que si tú has leído a los profetas, tú ya tienes en tu mente, ya tienes las citas y los ejemplos. Así que continuamos en Deuteronomio 18, del 18 al 19. Dice: un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Y esto es lo que hizo Moisés, porque él hablaba las palabras del Padre. Aunque las personas digan la Torá de Moisés, se entiende que la Torá es del Padre, pero que fue revelada a través de Moisés. Y aunque Yeshua dijo, mis palabras, se entiende que son las palabras del Padre Celestial. Y tú puedes leer Juan, que es lo que voy a dejar de tarea, Juan 12, del 49 al 50,
y también Juan 14:24. Puedes leer toda la escritura, por supuesto, que es lo mejor, pero en este sentido que estamos hablando aquí, hablando de que Yeshua estaba hablando las palabras del Padre, en estas citas tú lo vas a encontrar que Yeshua mismo declaraba que ustedes, la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. De no ser así, Yeshua sería descartado como el Mesías. Los muchos profetas que han surgido en Israel han cumplido funciones muy importantes y todos ellos han cumplido parte de esta profecía, pero ninguno ha estado a esa par de Moisés de bajar toda la Torá escrita. Por lo tanto, tiene que haber uno que se asemejara a Moisés en muchas áreas de su vida, hablando de su vida terrenal, ¿verdad? Para que haya un cumplimiento pleno de esta cita que estamos teniendo en pantalla. Hay mucha similitud entre Yeshua y Moisés desde su nacimiento hasta su muerte. La vida y el ministerio de Moisés sabemos que constituye una sombra profética del Mesías, porque el Mesías sería como Moisés. Y vamos a ver algunas cosas de la vida de Moisés que se asemejan al Mesías, a Yeshua. Como punto uno, vemos que Moisés nació en una situación de peligro y tenía que ser escondido, porque cuando nació el niño, que más adelante llevaría el nombre de Moshe, de Moisés, había una amenaza de muerte sobre él. El faraón, rey de Egipto, había ordenado que todos los niños varones de Israel fueran brutalmente asesinados con el fin de que el pueblo hebreo no se multiplicara más sobre la tierra y para que los egipcios pudieran dominarlos. Por lo tanto, los padres de este niño tan hermoso tenían que mantenerlo escondido durante varios meses para salvar su vida. Y de la misma manera, cuando el Mesías Yeshua nació, hubo una amenaza de muerte sobre él. Puedes, por favor, leer Mateo 2. Vemos que el rey Herodes temía que el nuevo rey de los judíos que había nacido llegara para quitarle su puesto y por eso mandó matar a todos los niños de Belén. Por la mano de Dios, tanto Moisés como Yeshua fueron salvados de la mano de estos reyes que querían matarlos. Como punto 2, en las similitudes, vemos que el nombre de Moshe es una profecía mesiánica. La hija de Faraón le puso este nombre, Moshe, sobre el niño, y ese nombre viene de la palabra mashá, que significa sacar del agua, hacer salir, significa salvar. Moisés fue sacado de una muerte segura en el río y por eso llegó a ser un cuadro profético del Mesías. Como Moisés fue sacado de la muerte en el río, el Mesías fue sacado de la muerte. Como punto 3, en similitudes, vemos que Moisés no se aferró a su gloria, sino que se unió a un pueblo esclavizado. Moisés tenía una posición privilegiada en Egipto y a pesar de esa posición de gloria y riqueza mundial, Moisés valoró su identidad hebrea más que todos los privilegios de Egipto. De la misma manera, como Moisés, Yeshua, cuando fue enviado al pueblo judío, no reclamó la gloria que el Padre Celestial le había dado antes de que el mundo existiera. Cuando había crecido, en lugar de aferrarse a la posición de gloria que le pertenecía y la semejanza de Dios que tenía, se vació a sí mismo y se presentó al mundo como cualquier hombre. Y te dejo esta cita aquí en Filipenses 2, del versículo 6 y versículo 7. Una cuarta similitud, vemos que Moisés fue rechazado por su propio pueblo cuando vino por primera vez. Esta fue la primera vez que Moisés intentó llegar al corazón de sus hermanos, pero no le reconocieron. Y en esto encontramos un evento profético
que habla de lo que iba a pasar con el Mesías en su primera venida a su pueblo. Otra similitud, vemos que Moisés volvió a Israel después de mucho tiempo. Aunque Moisés estuvo lejos de su pueblo durante mucho tiempo, su corazón estaba con ellos. Y a pesar de que pudo tener una familia propia, nunca se sentía integrado en el pueblo y la cultura de su suegro Yitro. El primer hijo que tuvo con su esposa Sípora fue llamado Gersom, que significa extranjero allí. Moisés nunca se sentía como en casa con su suegro. Su corazón estaba con los israelitas en Egipto. Después de 40 años, Moisés fue enviado de vuelta a Egipto para enfrentar al faraón y sacar a los hijos de Israel de su poder. De la misma manera, el Mesías va a volver después de mucho tiempo a Israel con autoridad del Padre Celestial para liberar definitivamente a los hijos de Israel de la opresión de este sistema que tiene un orden en el mundo que es nuevo, se supone. Otra similitud fue que Moisés fue enviado para enfrentarse directamente con el faraón y destruir su poder mágico. El poder mágico de Egipto tenía al pueblo hebreo bajo la esclavitud y la única forma de liberar al pueblo era desafiar los poderes de los dioses falsos de Egipto. También el faraón era adorado como si él mismo fuera un dios. Los dioses egipcios habían sido creados con el fin de manipular al pueblo por medio de ellos. Los magos que había en Egipto conocían los poderes mágicos, pero de los demonios. Moisés fue enviado para desafiar todo ese poder demoníaco que estaba dominando al sistema mundial político de aquel entonces. Y de la misma manera el Mesías vino al mundo para deshacer las obras de Satanás, como lo vemos escrito en Primera de Juan 3:8. Cuando Yeshua murió en la misma noche que el Cordero Pascual fue comido por el pueblo de Israel, el poder de Hasatán fue destruido para siempre, y esto lo vemos escrito en Hebreos 2, versículo 14 al 17. Otra similitud entre Moisés y Yeshua es que fue enviado para liberar al pueblo de la esclavitud bajo el faraón de Egipto. El faraón simboliza a Hasatán y Egipto simboliza el mundo. Y la esclavitud de los padres simboliza la esclavitud de los seres humanos bajo el poder del pecado que habita en ellos. Como Moisés fue enviado para liberar al pueblo de Israel por el poder del faraón, así el Mesías vino para liberarnos del poder de Satanás. Como Moisés fue enviado para liberar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, así el Mesías vino para liberar a los hijos de Abraham del sistema de este mundo. Como Moisés fue enviado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, así el Mesías vino para liberarnos de la esclavitud del pecado, como está escrito en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo del 5 al 7. Otra similitud que vemos es que Moisés reveló el nombre santo al pueblo. Cuando Moisés recibió el llamado de ir al pueblo de sus padres, quiso saber el nombre de su Dios. Y los hijos de Israel conocían el nombre santo. Y al venir Moisés pronunciando su nombre delante de ellos, reconocieron que verdaderamente habían conocido al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés fue encomendado pronunciar el nombre delante del pueblo, según está escrito en Éxodo 3:15.
Moisés fue ordenado pronunciar este nombre de 4 letras que ya hemos estudiado. Este nombre delante de los hijos de Israel fue enviado para que ellos conocieran verdaderamente el significado de ese nombre, un significado maravilloso de liberación de la esclavitud, de redención y de salvación. Y de la misma manera vino Yeshua en el nombre del Señor, como está escrito en Juan 12:13, y también en el Salmo 118, versículo 25, versículo 26. Yeshua no vino en su propio nombre, sino en el nombre de su Padre. Vino para dar a conocer su nombre, como lo vemos escrito en Juan 17:6 y en Juan 17:26. Como Moisés vino a dar a conocer el nombre de Dios a Israel, así el Mesías Yeshua vino para dar a conocer el nombre de su Padre a Israel. Otra similitud es que Moisés hizo milagros extraordinarios. Vemos que Moisés fue enviado para hacer estos milagros tan maravillosos y no cabe duda de que los milagros hechos por el Mesías, por Yeshua, documentados en los libros que son llamados evangelios, constituyen una evidencia de que Él es el cumplimiento de la promesa de un profeta como Moisés, con la autoridad del Padre para hacer toda clase de milagros extraordinarios. Entre ellos, abrir los ojos de los ciegos, limpiar a los leprosos, restaurar a los paralíticos, expulsar a los demonios y levantar a los muertos. Como Moisés fue enviado a hacer milagros extraordinarios para enfrentar al maligno y liberar al pueblo, así el Mesías, Yeshua, vino con todo el poder del cielo para destruir las obras de Satanás y liberar al pueblo de Israel y al mundo entero de las consecuencias de la esclavitud del pecado. Otra similitud es que Moisés habló las palabras del Padre. Moisés fue el profeta número 1 de Israel, en relación con que no hay ningún otro que haya escrito tantas palabras del Padre Celestial como él. Mediante su ministerio nos ha llegado la revelación de la Torá de una manera maravillosa y por medio de su vida el Mesías nos dio la máxima revelación de la Torá de Dios, como lo vemos escrito en Mateo 5, versículos 17 y 18. La palabra Torá se refiere en este contexto a los 5 libros escritos por Moisés. El Mesías no vino para anular los escritos de Moisés, sino al contrario, vino a confirmarlos, vino a vivirlos de una manera perfecta. La palabra cumplir en este contexto se refiere a un término rabínico que tiene que ver con una aplicación correcta a los mandamientos. Cumplir no significa de ninguna manera terminar o acabar, sino llevar a su máxima aplicación práctica a la vida diaria. Como Moisés vino como profeta para darnos la Torá, así vino el Hijo de Dios como profeta prometido para hablarnos definitivamente, revelarnos lo que había en el corazón del Padre cuando la Torá fue dada, como lo vemos en Hebreos 1, versículo 1 y 2. Y bueno, seguimos con estas similitudes y otra de ellas es que Moisés es llamado Dios. Lo vemos en Éxodo 4:16. Moisés es llamado Elohim en las Escrituras. Es exactamente la misma palabra que es usada para el Creador en Génesis 1:1. La misma palabra. Elohim es una palabra frecuente en la Escritura para Dios. Y es usada principalmente para el Padre Celestial. Es usada principalmente, pero no únicamente. Es usada principalmente para el Creador, pero también es usada para los ángeles. En un par de ocasiones es usada para hombres. Lo vemos en Éxodo 4:16 y 7:1.
Y también lo vemos en Éxodo 22, versículo 8 y versículo 9, donde ha sido traducida como jueces, refiriéndose a los jueces de Israel. El título de Dios tiene que ver con poder, autoridad y juicio. Y en este caso vemos que el Padre delega su autoridad tanto a ángeles como a los hombres. De esta manera, en este sentido, Moisés es llamado Dios por la autoridad delegada que recibió. Como Moisés ha recibido la autoridad delegada de funcionar en lugar de Dios en la tierra, así Yeshua ha recibido el derecho de ser llamado Dios. Y esto lo vemos escrito en Juan 1:1. También en Filipenses 2:9 vemos que Yeshua ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, y esto significa obviamente que él no lo tenía antes porque lo ha recibido, y también que no lo tiene en sí mismo, ¿verdad? Que ese nombre no lo tiene en sí mismo. También te dejo esta cita en Hebreos 1:8. Hay muchas más áreas en la vida de Moisés que podríamos sacar como las sombras del Mesías, pero hasta aquí lo vamos a dejar por esta ocasión, recordando las palabras de Yeshua en Juan 5:39, que dice: ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Y Juan 5:46 dice: porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Esto es maravilloso. Pero bueno, continuemos con Deuteronomio 18:20. Vemos aquí que si una persona pretende profetizar y en ese afán o en algún arrebato emocional diga una sola palabra que el Padre Celestial no haya dicho, esa persona es reo de muerte. La gravedad de ese pecado es comparable a un asesinato, idolatría, adulterio y blasfemia. La profecía no es para jugar, ni para manipular, ni para crear un ambiente espiritual en las reuniones. Es muy fácil mezclar emocionalismo con inspiración divina. Necesitamos el don de discernimiento de espíritus para saber de dónde viene la inspiración de las profecías que se pronuncian. Los comentarios rabínicos mencionan 3 tipos de personas que deben de ser ejecutados por manos de los hombres. El primero es el que profetiza lo que no escuchó de Dios. El que profetiza lo que no fue dicho a él, sino a su colega. Y el tercero, el que profetiza en nombre de ídolos. Pero el que suprime su profecía, el que la suprime, el que viola las palabras de un profeta o el que viola sus propias palabras proféticas, éste morirá por mano del cielo, como se declara: yo mismo le pediré cuentas en Deuteronomio 18:19. El versículo 21 y 22, aquí se advierte que si las palabras proféticas no se cumplen, son falsas. Y esto es válido solo para palabras que hablen del futuro o pretendan revelar secretos. El tiempo mostrará si esas palabras fueron falsas o verdaderas. Yo te recomiendo que leas Jeremías 28. Las falsas profecías, por muy bonitas que sean, producen que el pueblo confíe en la mentira y se rebelen contra el plan del Padre Celestial. Son contaminadas por un espíritu de mentira. Además, hay profecías dadas por espíritus malignos que dicen la verdad, pero son transmitidas con otro espíritu. Así que ahí tenemos un ejemplo en Hechos 16:16. En Deuteronomio 19,
Versículo 8 y 9 dice, si el Señor tu Dios ensancha tu territorio como ha jurado a tus padres y te da toda la tierra que ha prometido dar a tus padres, si guardas cuidadosamente todos estos mandamientos que te mando hoy, de amar al Señor tu Dios y de andar siempre en sus caminos, entonces te añadirá 3 ciudades más, además de esas 3. Aquí los comentarios rabínicos se refieren a los territorios de los kenitas, los ceneseos y los cadmoneos, que luego fueron Amón, Edom y Moab. Y por lo tanto, cuando esta palabra se cumpla, habrá un total de 9 ciudades de refugio. Deuteronomio 19:14 dice, no moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados en la herencia que recibirás en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Y esto se refiere a los linderos que fueron puestos en la tierra de Israel durante su reparto entre las diferentes tribus y familias después de la conquista. Todavía hoy en día se pueden ver esos linderos en las montañas de Judá, en las afueras de Jerusalén, esas piedras que forman fronteras entre las herencias repartidas por Josué han estado allí más de 3000 años. Deuteronomio 19, versículo del 18 al 20, dice, y los jueces investigarán minuciosamente. Y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces ustedes le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Vemos aquí la gravedad del falso testimonio y la mentira. La intención de la persona de testificar falsamente es vista en el cielo como un crimen y tiene que ser juzgada para que el pueblo tenga temor y no vuelva a hacer una maldad semejante. Deuteronomio 22. Cuando se acerquen a la batalla y el sacerdote se llegará y hablará al pueblo. El sacerdote se llegará y hablará al pueblo. Aquí estamos viendo el sacerdote hablando. Las guerras en Israel son de carácter espiritual. Si hay falta de confianza en el Padre Celestial entre los soldados del ejército, no podrán hacer frente a sus enemigos. Por eso el sacerdote tiene un papel muy importante para animar y edificar la fe de los soldados. En el versículo 5 vemos que los oficiales son los que hablarán al pueblo. ¿Quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la estrene. Los oficiales tienen aquí la función de tratar casos de carácter social. Las 3 cosas mencionadas, una casa, una viña y una esposa, representan los momentos más felices en la vida natural del hombre. Para que un soldado israelita no pierda la oportunidad de disfrutar de esos momentos, no podrá hacer cierto servicio militar mientras esté involucrado en uno de ellos. Estas 3 cosas aparecen aquí en el orden natural. Primero, el hombre debe tener casa y trabajo y luego es apto para casarse. Cuando el hombre fue creado, el Padre Celestial le dio primero la casa, el huerto, luego el trabajo que es la jardinería y después una mujer. Si vienen maldiciones sobre una persona, primero es tocada la relación con la mujer, luego la casa y finalmente la vida laboral. Recordemos que la novia es presentada en las Escrituras en esos 3 términos: casa, viña y mujer. Deuteronomio 28. Las guerras de Israel son guerras de fe en el Padre Celestial. Y la fe no cabe en una persona que tiene miedo. El temor es lo contrario a la confianza. Por eso, las personas que tienen miedo no podrán ser parte del ejército de Israel para que su incredulidad no dañara la fe de sus compañeros.
En el versículo 9 dice, y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, nombrarán capitanes de tropa que irán a la cabeza del pueblo. Los capitanes son los dirigentes de la guerra, son los que la dirigen. Vimos en el versículo 2 al sacerdote hablando y este representa la vida religiosa, la fe. Vimos en el versículo 5, Deuteronomio 25, que estaban hablando los oficiales y esto representa la vida social. Y los capitanes vemos que representan la defensa. Así que vemos tres tipos de guerras en Israel. La primera es la guerra de Mitzvah contra las 7 naciones y Amalek, que es ordenada por el Padre Celestial. La segunda, de defensa nacional contra los enemigos que vienen a atacar. Y la tercera, contra las naciones para ensanchar el territorio de Israel. La última tenía que tener el consentimiento del Gran Sanedrín, mientras que las primeras dos podían ser iniciadas por el rey. Deuteronomio 20:18. Aquí vemos en esta cita la razón por la que había que destruir a las 7 naciones de la tierra. Su idolatría había llegado a tal nivel de contaminación que era necesario tomar estas medidas tan radicales para erradicarlas de entre todos los hombres. La razón de estas guerras no es el odio ni el racismo, ni el celo religioso, sino la misma supervivencia del pueblo de Israel y las demás naciones. Deuteronomio 21:1. Aquí en esta cita vemos la importancia que el Padre Celestial le da al derramamiento de la sangre inocente. Un asesinato es algo muy grave y la noticia de la muerte de una sola persona de forma violenta debe estremecer nuestras almas. El proceso judicial para este tipo de caso es ordenado para que esa sangre no traiga maldición sobre la tierra y el pueblo. Si hay algo que trae maldición sobre un pueblo y sobre una tierra, es el derramamiento de la sangre inocente. Y para el Padre Celestial es muy grave y por lo tanto también lo es para todos nosotros. Deuteronomio 21:2. Entonces tus ancianos y tus jueces irán y medirán la distancia a las ciudades que están alrededor del muerto. Según algunos comentarios rabínicos, aquí la expresión de los ancianos se refiere al Gran Sanedrín en Jerusalén. En Deuteronomio 21:8 dice, perdona a tu pueblo, oh Israel, al cual has redimido, oh Señor, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la culpa de la sangre le será perdonada. Esto nos enseña que existe una culpa colectiva. Aquí se está pidiendo perdón por el pecado colectivo del pueblo cuando una persona ha cometido este crimen terrible. Los ancianos y los levitas representan al pueblo entero y como tal pueden pedir perdón por este pecado en nombre del pueblo para que no vengan las consecuencias de este pecado sobre todos. La culpa es perdonada cuando no se sabe quién es el causante de la muerte. Al hacer una declaración de reconocimiento del crimen y de inocencia de los líderes junto con el sacrificio de una novilla joven que es matada en un lugar que no ha sido sembrado o trabajado por hombre. El animal inocente tiene que morir en lugar del culpable para que el Padre Celestial no derrame la ira sobre la nación. En Génesis 9:5 está escrito, y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas y de todo animal la demandaré. Y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. Del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. Los animales pueden representar a los hombres y morir en lugar de ellos para que haya perdón.
Pero los animales no pueden sustituir verdaderamente a los hombres. Son solo sombras de este hermano de todo hombre que tenía que morir en lugar de nosotros para que hubiera un eterno perdón por los pecados. Bueno, familia, pues hasta aquí la clase de esta semana. Les agradezco muchísimo a todos ustedes por el apoyo, por compartir este video para que pueda llegar a más personas que gustan del estudio de la Torá, y también el agradecimiento por darle like a este video, por suscribirte a este canal si es la primera vez que estás aquí, a este canal de YouTube, y también recordarte que puedes integrarte con nosotros en el canal de Telegram Preceptos. Te voy a dejar, como siempre, la información en el cuadro de descripción de este video para que puedas integrarte con nosotros, ya que estamos iniciando un taller. Van a ser 3 semanas. Es algo espectacular que nos prepara para las festividades de otoño y también contribuye muchísimo a nuestro crecimiento, a nuestro despertar, al ensanchamiento de nuestra comprensión de las escrituras y también a nivel espiritual. Yo sé que va a ser de beneficio para ti. Estás cordialmente invitada. Y bueno, pues me despido enviándoles a todos saludos, besos, bendiciones, y con el favor del Padre Celestial estaremos la próxima semana con la clase 49. Bendiciones para todos. Bye bye.